Muy bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos para poder continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, por favor, si son tan amables de acompañarme, el Evangelio de Juan, capítulo número 2. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo número 2. Solo para ponernos en contexto, la semana pasada, nuestro hermano Alejandro nos hablaba de cómo nuestro Señor viene o iba dándose a conocer de manera gradual, asiste con su madre, sus discípulos, Jesucristo, asiste a una boda, las bodas de Caná, muy conocidas, donde realiza su primer milagro. Entonces, hasta aquí pudimos abarcar o pudimos hablar la semana anterior, verso número 12. A partir del verso número 13, si son tan amables de seguir conmigo la lectura, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Leemos hasta ahí. Es lo que va a ocupar en este día el tema, los versículos anteriores que acabamos de leer, el estudio de esta tarde. Nuestro Señor Jesucristo, en el verso número 3, pasando de un momento a otro momento, nos habla de ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo se dirige a la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén estaba próximo, se estaba viviendo ya lo que era la fiesta de la Pascua. Todos hemos escuchado de esta fiesta, yo creo, estoy seguro que todos hemos oído, a menos que no hayas leído el libro del Antiguo Testamento, el Pentateuco. En el capítulo 16 del libro de Deuteronomio se nos enseña o se nos dice que al pueblo judío se le dio la orden de subir 3 veces al año a Jerusalén para adorar. Entonces, cada 3 veces al año, los judíos apartaban de su tiempo, así específicamente, y esta fiesta duraba aproximadamente 7 días. Si a veces a nosotros nos cuesta abandonar nuestro trabajo, nuestros quehaceres, un día y a veces 2 horas,
para dedicarlos a escuchar, a buscar de la voluntad de Dios, imagínate tú, imaginemos el momento en el que nuestro Señor Jesucristo, en el que el pueblo entero estaba reunido, lo había dejado todo. ¿Para qué subían, hermanos? No solamente por mandamiento. Había algo que a todos les motivaba, a todos les llevaba a llegar al punto, a la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el objetivo? Quisiera yo preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuál era el objetivo por el cual ellos subían? ¿Cuál era la razón por el cual cada uno era capaz de dejar todas sus cosas, sus afanes, sus trabajos, para llegar a Jerusalén? Todos conocemos los salmos, casi todos los que estamos hoy aquí conocemos el libro de los salmos. ¿Has leído aquellos cánticos graduales? Tú lees un salmo y por ahí dice cántico gradual. Y yo no sé si te has preguntado por qué están ahí. Bueno, son cantos que el pueblo judío, cada que subía a Jerusalén, venía por las calles, venía por las veredas, venía cantando esos cánticos, cánticos de gozo, cánticos de alegría, pero sobre todo el objetivo principal que les movía, les llevaba a ir a aquel lugar, era ir a adorar a Dios. La razón por la que todos llegaban a la ciudad de Jerusalén era para adorar a Dios. Ese es el punto medular del por qué todos obedecían a la voz o a la palabra de Dios o a la ordenanza de decirles, llega, sube a la ciudad de Jerusalén. Y una de las fiestas es esta, la fiesta de la Pascua, o también conocida como la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas. Primeramente, ellos venían para poder, llegaban a Jerusalén y en el primer día, la Escritura nos dice que había una serie, por así decirlo, de rituales. Uno de ellos era comer panes sin levadura. Yo no sé si tú alguna vez has comido un pan sin levadura, o tú conozcas o has visto un pan sin levadura, pero un pan sin levadura es como aquel pan que hacían antes allá en mi pueblo, tal vez, un pan duro, un pan sin mucho moverle, mucho trabajo, un pan que puedo decirte era una harina casi sin nada que le pudiera hacer fermentar. Y puedo decirte entonces que lo que hoy tenemos, bueno, yo creo que conocerás o verás que el pan es suave por lo mismo, esa levadura, y entre otras cosas que a veces se le añade para poder tener un pan suave, fresco. Pero los judíos en ese día comían pan sin levadura, un pan duro, un pan seco, un pan difícil de masticar, un pan difícil de digerir, porque eso les llevaba a recordar exactamente. Pascua quiere decir pasar por alto. Entonces, ¿se acuerdan cuando vino aquel ángel de Jehová a Egipto? Y todos los que habían pintado la entrada de sus casas, el ángel no pasó por esa casa, se pasó de largo, se pasó de frente, no hubo daño en ese hogar, no hacía a aquellos que no tenían esa marca. Y por otro lado, ¿se acuerdan cuando salieron de prisa de Egipto, de aquel pueblo que les estaba oprimiendo? Entonces, poniéndonos en contexto de lo que estaba ocurriendo, estaba pasando hablando del contexto religioso, aparentemente espiritual, quiero decirte que el sistema de adoración que se estaba en este momento viviendo, de rituales, etcétera, de ceremonias, Jesús muestra un enojo, una indignación, porque el culto estaba siendo profanado por
los líderes, por aquellos mercaderes, llenos de pecado y de corrupción. Entonces leemos el verso número 13, dice, estando cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Subió Jesús a Jerusalén. Y primeramente, verso número 14, y halló en el templo a los mercaderes, a los que vendían, bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces, número 1, el templo era un lugar santo. Así tenemos que entenderlo, porque así Dios quiere que lo veamos, o quería que lo vieran los judíos. Era un lugar santo, era un lugar único, donde la presencia de Dios descendía, donde la presencia de Dios se manifestaba, donde el judío podía acercarse a Dios y recibir de Dios palabra directamente de Él. En este caso, venía el sumo sacerdote para estar en contacto directo con Dios, el creador del cielo y de la tierra. Entonces, dice el libro de Isaías, capítulo número 56, para todos los que traen Biblia, si no traes te prestamos una, tenemos varias por ahí, de manera que puedas tú seguir la lectura que estamos llevando. Isaías capítulo 56. Vamos a leer el versículo número 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Sí? Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Estamos incluidos, solamente que hoy ya no vamos a Jerusalén. Ya no tenemos que viajar al otro lado del mundo para llegar y adorar. Ya no tenemos hoy que llevar nuestros animales. El pueblo entonces, o Dios en este caso, quería producir algo en los oyentes, que entendieran que el lugar entonces, el templo, aquel lugar, era un lugar santo, muy especial. Un lugar muy especial donde dice aquí, los sacrificios, los holocaustos, iban a ser aceptos. Por lo tanto, era un lugar importante. Era un lugar sin igual, puedo decirte. Y todas las personas que escucharon este texto, lo oyeron, les producía ese temor reverente para llegar a aquel lugar. Pero el momento en el que estamos viviendo, el contexto en el que nuestro Señor Jesús se presenta, había algo entonces que estaba mal. Algo estaba ya funcionando mal. Estaba habiendo pecado en medio de la congregación, en medio del pueblo, porque los líderes, en este caso, ¿sí?, se habían corrompido. Habían pervertido la adoración a Dios. Habían pervertido entonces la adoración a Dios. Y esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo, más adelante, muestra ese enojo al ver la actitud, al ver las personas ahí reunidas. No quiero decir que estaba mal el que se reunieran, sino lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, cómo estaban ellos percibiendo, entendiendo que se debía de hacer o se debía de rendir esa adoración a Dios. Ese es el punto, que se estaba haciendo mal, de una manera incorrecta. Este pueblo
se había dado a esta práctica ya durante mucho tiempo. Sí, el pueblo se había dado ya a esta práctica durante mucho tiempo. Ya había tardado, no sabemos cuánto tiempo, se había corrompido la adoración en medio del templo. Esto se había ya tergiversado, las personas ya no entendían a qué llegaban. Imaginémonos a Jesús llegando al templo. Verso número 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Pensemos por un momento, sin tergiversar nosotros el texto, porque déjame decirte que yo hubiera querido tomar este texto y llevarlo por otro lugar. Es decir, interpretarlo a mi manera, interpretar este texto a mi conveniencia, este texto que estamos leyendo del verso número 14. Imaginemos entonces a Jesucristo llegando al templo de Jerusalén. ¿Puedes tú imaginarlo? ¿Puedes tú por un momento pensar en cómo fue el momento llegar al templo, venir por la entrada? Supongamos que esto es el templo, que no se le parece en nada, suponiendo que este era el templo, y viene en la entrada nuestro Señor, y de inmediato se encuentra con el balido de las ovejas, el mugido de los animales, se encuentra por el excremento por ahí, escucha a las palomas, escucha por ahí a los cambistas, escucha por allá a los que vendían. No sé si has entrado a un mercado de aquí de la ciudad, yo no sé por qué lugar tú vivas, no sé si has llegado al mercado Hidalgo, pero inmediatamente entras tú, número uno, ves el gentío. ¿Ves cómo se agolpa la gente para ir a hacer compras? Y más, si es un momento como Navidad, por ejemplo. No puedes tú caminar. Yo me imagino el momento de la Pascua del que estamos hablando. Me imagino una fiesta muy similar a la que tenemos aquí, con mucha gente, quiero decir. Con muchísima gente en el supermercado, en los mercados tradicionales. Muchísima gente. Y tú sabes, ahí gritando la gente que está vendiendo, pásele güerita, aquí tenemos lo más barato, está aquí la oferta. Yo no sé si las personas, los vendedores, tenían, ahí en la escritura, en el libro de Deuteronomio, nos da especificaciones de qué debía traer cada persona. En el libro de Deuteronomio específicamente se nos dice ¿qué es lo que tú debías de haber traído para adorar o para llegar a Jerusalén en esas fiestas tan importantes? Tenías que traer, número uno, bueyes. Tenías que traer tú ovejas. Tenías que traer tú palomas. Tenías que traer tú harina para ofrecerlo a Dios. Y había, puedo decirte, habían personas de diferentes clases sociales también. Para la gente pobre también había un mandamiento, quiero decirte, de lo que podía ofrecer, si no le alcanzaba. Cuando tú lees el libro de Deuteronomio, lees el Antiguo Testamento, te parece aburrido, pero tú te puedes encontrar con un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que no le pide a la gente, a las personas, más de lo que pueden dar. En ese sentido, leemos el mandamiento más importante, el más grande, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Lo tienes que amar. Y hay unos que no tienen la misma fuerza que otros. Y hay unos que no tienen la misma posibilidad de otros. Por lo tanto, en ese sentido, no puede Dios exigir, o no exige más, no es que no pueda, no exige más de lo que cada uno de los que hoy estamos aquí y de los que en ese día llegaron, podían dar. Podían dar.
La misma Pascua a veces se comía, no solo era familiar, pero a veces se juntaban 2 familias o tal vez 3 familias. Si era muy pequeña la familia, se juntaban en una sola casa para poder comer la Pascua. Un carnero, ahí una oveja que era muerta y era comida asada. No podíamos dejar para el otro día aquel animal que era sacrificado. Por lo tanto, si el animal era muy grande, podíamos juntarnos 2 familias y tal vez entre las 2 podamos consumir ese animal. Y si no, pues podemos juntarnos 3 familias. Te decía, Dios no exige en ese sentido más de lo que podemos nosotros dar. No podemos, Dios no nos pide más de lo que podemos nosotros dar. Entonces, estaba ahí la gente, y yo estoy seguro que la mercadotecnia la utilizaban, yo creo, como en el tiempo, un poco diferente, pero estoy seguro que hasta combos había. Si vas a ofrecer un becerro, bueno, tú sabes que tiene que llevar harina, tú sabes que tiene que llevar ovejas. Mira, te pongo todo el paquete en tanto. Aquí damos más económico. Estoy seguro que la competencia ya se conocía desde ese tiempo. No es nueva la competencia, es decir, ese negocio que compite con el otro, etcétera. Estaba ahí. Estaban ahí los vendedores. Estaban ahí aquellas personas, y en ese sentido estaban haciendo las cosas mal. Estaban las cosas caminando torcidamente. Las cosas no se estaban haciendo de la manera correcta. No era el lugar para poder poner mi puestecito de animales y empezar a venderlos. No era. Nuestro Señor Jesucristo dice, por ejemplo, el historiador Flavio Josefo, que en la fiesta de la Pascua, por ejemplo, tal vez se llegaban a sacrificar hasta 200,000 animales. Él dice que tal vez en la fiesta de la Pascua se llegaban a ofrecer hasta 200,000 animales, número que creo que no podemos concebir. O sea, dices, wow, muchos animales. Los sacerdotes, los levitas, que estaban dedicados al servicio del templo, tenían que trabajar de manera ardua, tenían tal vez que redoblar turno. Eran fiestas que no se daban abasto los mismos judíos, los mismos sacerdotes que servían dentro del templo, los levitas que servían en el templo. Era mucho el trabajo que se realizaba. Entonces, bien, lo que estos hombres, o el problema era la venta de los animales, era lo que dicen algunos comentaristas. Estaba tan, ¿cómo se le dice? Habían ellos tomado ese negocio, unos cuantos en la ciudad. Sí, habían solamente unos cuantos que se enriquecían de todo esto. Sí, habían personas, en este caso, número 1, los sacerdotes, los líderes, los que representaban, los jueces de ese momento, eran los que se estaban enriqueciendo, hinchando las bolsas de dinero y lucraban con esta fiesta o con el mismo pueblo. Eran los beneficiados ellos mismos, los sacerdotes, y los que vendían eran los que lucraban con la gente. Eran los que, te estoy hablando de que dices, bueno, no está mal vender, tal vez no está mal vender, pero puedo decirte que todos los varios comentaristas concuerdan en algo, que los precios que se daban de los animales que se vendían eran precios exorbitantes. O sea, pagaban tal vez el doble de su precio. Entonces, te estoy hablando de los pobres, te estoy hablando de que Dios vio por los pobres, de que Dios vio por aquellos que tenían más posibilidad.
este pueblo o estas personas no se fijaban en la condición de la gente. Ellos solamente veían a alguien y decían, de este voy a sacar mucho dinero. De este yo voy a sacar buenas ganancias. Buenas ganancias. Lucraban estas personas en gran manera. Lucraban las personas. Entonces, he ahí el problema. Las personas estaban lucrando con la adoración, con el objetivo. La finalidad de la fiesta se había ya olvidado, se había corrompido, se había ya cambiado. Las personas que llegaban, puedo decirte, ya no entendían a qué llegaban. Algunos ya no entendían, solo lo hacían de manera mecánica. Algunos llegaban porque era el mandamiento de Dios y eran personas muy celosas, que de alguna manera les llevaba a poder asistir a aquella fiesta. El judío era muy celoso en ese sentido. Y si tú no querías, eras obligado a obedecer. Eras obligado a obedecer. El problema entonces de las personas estaban vendiendo en precios tan altos de su valor normal. Y puedo decirte algo, la gente dice, los comentaristas, los historiadores mismos dicen que a veces por temor a que la ofrenda que yo traía desde casa, el temor a que mi ofrenda fuera rechazada, porque la Escritura dice, el Antiguo Testamento marca claramente que tenía que ser todo sin defecto. Todo sin defecto. Y como ellos cuidaban ese punto, pues entonces, al temor a que me rechacen mi ofrenda, bueno, mejor voy y compro con los que venden, con los que se supone están certificados, con animales certificados. Tal vez tenían por ahí un sello, algo parecido, de tal manera que cuando llegaban al templo y veían el sello de que se compró en esos lugares donde se vendía, pues era aceptado, no importando si el animal no cumplía con el requerimiento de Dios, pero porque se compró dentro de esas instalaciones, era recibido. El negocio, la venta de los animales, todo lo que se estaba haciendo, estaba ya corrompido y amaniatado. Estaba todo mal y la gente lo sabía, puedo decirte. La gente lo sabía. Hoy nosotros vivimos en una era moderna donde varios que hemos estudiado la Biblia y vemos que hay cosas mal en una congregación, decimos, esto no puede ser. Pero a veces estamos así como esa gente que llegamos por llegar y no abrimos nuestra boca porque me pueden expulsar, porque me pueden rechazar, porque me pueden ver mal. Esta gente se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero había temor, había miedo, el denunciar estos actos de corrupción. ¿No te recuerda a ti, hermano o hermana, esto mismo de lucrar allá en la Edad Media? No sé si te recuerda mucho esto. Las personas, para obtener el perdón de sus pecados, tenían que comprar una indulgencia. Para que tú seas acepto delante de Dios, en el mismo cielo, en la presencia de Dios, las indulgencias se vendían por todas partes de Europa, Alemania, etcétera. Las indulgencias se vendían. Alguien levantó la mano, alguien puso ahí sus razonamientos y las clavó por ahí en un lugar. Martín Lutero, por ejemplo. Y otros que levantaron la voz en contra de la religión que en ese momento predominaba, la religión católica. Ahorita no estamos hablando de una religión en específico, estamos hablando de personas que a veces al acercarse, a adorar, a buscar, a servir, podemos quedarnos callados, vemos las cosas que suceden y no decimos absolutamente nada. Estamos como mudos.
El pueblo se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Luego llegas tú con los cambistas. Sí, pasamos de los que venden animales, llegamos a los que venden, o a los cambistas, personas que se asemejan mucho hoy a las casas de cambio de nuestro tiempo. Las personas que llegaban de fuera, casi todos, en su mayoría, había la moneda del templo y existían los dracmas también, que era la moneda de los romanos de ese momento, de ese entonces. Y si tú querías comprar, fíjate bien, querías comprar un animal, tenías que comprar al precio de la moneda del templo. Entonces necesitabas cambiar tus monedas. Necesitabas tú cambiar tus monedas. Eso implicaba que tu moneda, tal vez, aquellos hombres la iban a devaluar. Si tu moneda vale 2 pesos, dicen, no vale 2 pesos, vale como 1/3 de lo que tú crees que vale. Por donde quiera que se le pueda buscar y rebuscar, estos hombres tenían todo muy arreglado para que fuesen beneficiados. Los judíos se daban cuenta de todo esto, el pueblo que llegaba se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, la gente se daba cuenta de lo que estaba pasando. El pobre que llegaba para cambiar sus monedas y era reducido su dinero a nada para poder comprar para su ofrenda, tenía que llevar de más, tenía que tal vez pedir prestado para poder ir y ofrecer su ofrenda que Dios le demandaba. Y entonces su ofrenda se reducía a menos de lo que la persona esperaba. Estamos hablando del contexto que estaba ocurriendo en ese momento, de cómo nuestro Señor Jesús llega, percibe las cosas, ve lo que sus ojos estaban viendo, ¿sí? De lo que el Señor estaba observando, y la Escritura nos dice que lejos de ser un lugar solemne, un lugar de adoración, hermanos, lo que estaba haciendo la gente no era correcto. Pasamos nosotros al versículo número 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Qué estamos leyendo, hermanos? ¿No se parece a los libros que luego nos venden ahí, donde Jesús es amoroso, compasivo, lleno de misericordia? No me imagino a este Jesucristo, no es el de la escuela dominical, hermanos. Este Jesús es diferente, hermanos. El que se está presentando aquí, el que está volcando las mesas, el que está aún diciendo, quita todo esto de aquí. Puedo imaginarme a un Jesucristo molesto, enojado. Alguien ha dicho que Jesús no pudo haber exagerado en lo que estamos nosotros leyendo. Algunos dicen no es tan exagerado como otros piensan al decir que volcó las mesas. Que volcó las mesas, así como aquella persona cuando se enoja y azota la puerta de una patada, la abre y puede... Y te das cuenta que está molesto. Azota la puerta del carro y dices, está molesto. Y avienta los trastes tal vez en la cocina y dices, está molesta. Y salen volando chanclas y escobas y todo y dices, está molesto, está molesta. Y la gente piensa, Jesús no pudo haberse comportado de esa manera violenta, porque lo estamos sacando fuera de contexto. Dime tú, ¿cómo volcarías una mesa? ¿Cómo crees que volcó las mesas? A ver, yo te pregunto, ¿cómo crees que volcó las mesas nuestro Señor Jesucristo? Dame chance, espérame, hazte un ladito, te vaya a lastimar. Hazte un ladito, voy a liberar a tus animales. Voy a abrir los corrales. El templo se había convertido en un corral de animales.
Si tú has visto un corral de animales, o si no lo has visto, te invito a que llegues un día a un lugar donde hay animales, para que veas cómo viven esos animales. Entre el excremento de los animales, si son muchos, te vas a dar cuenta que no es tan agradable, no es tan bien visto. Y la gente viviendo, caminando entre ese ambiente. Yo no sé cuántos de aquí han orado ahí entre los animales. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, adoraste a Dios en medio de los animales? Tal vez ninguno. Era el ambiente que se estaba viviendo, fíjate. En medio de animales, en medio de compradores, de gritos. Se supone que el Señor nos dijo, cuando entres aún para orar, cierra la puerta, privado, secreto. Algo donde haya calma, tal vez. En un lugar tranquilo, es lo que nos quiere llevar Dios. No era un ambiente tranquilo. Quiero orar a Dios y está por ahí el que está ofreciendo los animales, está el olor de los animales, etcétera. No era el mejor lugar para adorar. No sé si vamos entendiendo la indignación de nuestro Señor Jesucristo. No sé si vayamos comprendiendo la molestia que estaba viendo en la vida de nuestro Señor, en el carácter aún sobresaltado en ese momento. Estaba exaltado nuestro Señor, hermanos. Y aún los discípulos se acordaron de aquel pasaje que dice, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si cuando tu hijo hace algo mal, te pones contento, te pones alegre, lo felicitas. Yo no sé si cuando te enteras que te han robado, te han, etcétera, ya se llevaron la llanta de tu auto. Ah, qué bueno, quería yo estrenar otra llanta, otra rueda. De por sí ya quería estrenar otro ring nuevo. Pudiera surgir la molestia, eres ser humano, entendemos eso. Yo no quiero decir y justificar el enojo de la gente, el enojo que puede surgir por cualquier cosa. La gente se enoja por cualquier cosa. La gente se molesta por cualquier cosa. Yo no estoy hablando de esa indignación, de esa molestia que estaba viendo en la vida de nuestro Señor en ese momento. Estamos viendo esa indignación porque las cosas santas, las cosas rectas se habían pervertido, se habían desvirtuado, se habían corrompido. La pregunta sería aquí, al volcar las mesas, la pregunta sería, ¿por qué la gente no hizo nada? ¿Por qué no llegaron los guardias del templo? Habían guardias en el templo. La misma escritura, el Antiguo Testamento nos dice que habían sido puestos guardias en el templo. Habían guardias en el templo. La pregunta es, ¿por qué nadie de los guardias vino a parar a Jesucristo? Si estaba haciendo mal, ¿por qué los vendedores no se opusieron a lo que nuestro Señor estaba haciendo? ¿Por qué los sacerdotes no vinieron así, todo el séquito aquel? ¿Por qué no vino todo aquel grupo de sacerdotes y le dijeron a Jesucristo, para, ¿qué estás haciendo? Está mal lo que tú estás haciendo. ¿Por qué los mismos vendedores, por qué no sacaron y echaron a nuestro Señor del templo? El texto dice, verso 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Sabes qué dice un texto paralelo? Cueva de ladrones.
No sé si vayamos entendiendo por qué dice en otro texto paralelo, y no hagáis de mi casa cueva de ladrones. Y aquí dice casa de mercado. Casa de mercado. Pero en otro texto paralelo dice cueva de ladrones. Si entendemos, se equivocó, no es que se contradiga la Biblia, simplemente se complementa. La Biblia no se contradice, se complementa. Y lo que dicen los otros evangelios complementa lo que estamos ahorita estudiando. Eran ladrones vestidos de vendedores, eran ladrones vestidos de sacerdotes los que estaban sirviendo dentro del templo. Eran ladrones los que estaban sirviendo, los que se supone que nos llevarían a vivir una vida santa, o a llevarnos a una verdadera adoración a Dios. Y cuando hablamos de adoración, estamos hablando de llevarnos o de que nos lleven a que nuestras vidas estén rendidas a Dios. Y creo que debemos de partir entendiendo esto. ¿Para ti qué es adoración? ¿Para ti qué es adoración? ¿Qué es adoración para ustedes? ¿Cantar? Es parte, pero no es el todo. ¿Qué es adoración para nosotros como iglesia? ¿No es llevarnos a vivir una vida entregada a Dios, rendida? La adoración viene de la guerra entre reyes. El rey que era vencido, antes de que le dieran cuello, el rey que era vencido venía delante de aquel rey que le había vencido. ¿Sabes qué hacía? Se postraba ante aquel otro rey. Y sin mirarle a los ojos, se postraba. Entendía aquel hombre que estaba postrado, entendía algo. Este hombre puede hacer de mí lo que quiera. De ahí viene la palabra griega proskuneo, rendirse, someterse. Entonces, entendamos, adoración quiere decir vivir una vida sometida a Dios. Vivir una vida rendida a los pies de Dios. Eso es adoración. La manera en la cual se hace el culto puede variar entre lugar y lugar. Hay varios que toman el texto del celo de tu casa me consume y lo aplican de manera muy a su antojo, muy a su manera. Yo veo a personas que están desgarrándose las vestiduras supuestamente porque tienen un super celo de Dios. Es que la hermana, es que el hermano no usa, o la hermana no usa la falda ahí, no sé cuántas cuartas debajo de la rodilla. Y eso está mal. Porque a nosotros nos han enseñado que la falda, y piensan que eso es celo de Dios. Es celo de Dios. Porque la hermana usa un poco de maquillaje, etcétera, y dicen, eso es celo de Dios. Pareciera como cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos que estaban colando el mosquito y tragándose el camello. O sea, haciendo énfasis en cosas superfluas. Y entonces estos hombres que estamos nosotros estudiando, de aquellos que se supone que deberían de llevar al pueblo a una verdadera adoración, la habían cambiado por completo, la habían tergiversado. Y de verdad que es indignante ver a personas, yo no sé a quién sigas tú, pero yo veo que aparte, yo a veces veo a gente que no tiene pastor, que no tiene pastor. Su pastor es el del YouTube. Para los que son dados a ver muchos mensajes en el YouTube. Mi pastor es el del YouTube, fulano de tal, ese es mi pastor. Y a veces es un pretexto para no someterse a alguien. Yo entiendo quién es mi pastor.
Tengo un pastor terrenal y tengo un pastor celestial. Cristo es el príncipe de los pastores. Los pastores van a dar cuentas a Dios por las almas. Dios ha puesto líneas de autoridad en esta tierra. Y yo no necesito revelaciones de Dios para decir quién es mi pastor. Pero puedo decirte que he visto a pastores, yo también en el YouTube. He visto a unos que se supone que manifiestan un cierto celo de Dios y tratando a la gente a veces como bestias, como animales, así en esas palabras, como escuchas que estoy diciendo. Y hay gente que está contenta escuchando a gente así. Y dicen, es que eso es correcto, eso está bien. Pero a veces no produce vidas santas, firmes, estables. Yo vengo de una escuela así. Yo vengo de una escuela donde la gente tenía la espada desenvainada y cortando cabezas, despedazando a la gente, cargando cargas tan pesadas en los hombros de la iglesia que ni ellos mismos querían cargar. No quiero decir que todos, en algunos. Y algunos siguen todavía la misma escuela. Salen doctores en espadología, o no sé cómo poder decir. Pero a mi parecer, no han entendido el centro, la médula del Evangelio. Yo, a mi entendimiento, o lo que yo he visto, es que mi Señor no vino a quebrar la caña cascada, ni a apagar el pábilo humeante. Y muchos están así, despedazando a la gente. He escuchado a predicadores que les dicen a todo mundo, eres un hijo del diablo. Y dices, wow. Y te acercas para preguntarle, pastor, ¿por qué usted predica así? ¿No has visto a Juan el Bautista? Sí, sí lo he visto. He leído a Juan el Bautista. Ahí está, tenemos que presentar el Evangelio así. Sí, pero usted no es Juan el Bautista. Usted no tiene la misma unción que Juan el Bautista. Usted no está lleno del Espíritu Santo igual que Juan el Bautista. Y hay gente, personas, pareciera que son masoquistas, yo no sé. Quieren que se les hable de esa manera, brusca, tosca. Nuestro Señor no les habló a todos así, de una manera fuerte. No a todos fue tan directo, no con todos fue directo. Yo le he preguntado a la gente que a veces dice que tiene celo de Dios, oye, ¿tú cómo le presentarías el Evangelio a un pueblo idólatra? ¿Cómo te presentarías, hermano, iglesia, y en un pueblo católico? Imagínate tú que las fiestas están realizando el pueblo y llegas tú, cristiano, y dices, ¿cómo le presentas el Evangelio a esa gente? Te pregunto. ¿Cómo le presentas el Evangelio a esa gente para que crean en nuestro Señor? ¿Los tratarás igual como aquellos hijos de diablo? ¿Estás mal? ¿Eres un idólatra? ¿Estás sirviendo a demonios? Yo no sé, tal vez sea tu actitud. Pero yo te invito a que leas el libro de los Hechos, capítulo 17. Qué sabio fue el apóstol Pablo cuando llega a Atenas, un lugar, yo creo que no ha habido lugar como ese, yo creo, idólatra, como Atenas. Había altares para todo tipo de dioses, el dios había santos de todo tipo había, y la gente estaba ahí adorando a cada uno de sus ídolos, de sus dioses. Estaba Zeus, había de todo. Y mira el apóstol Pablo de una manera así muy sabia, les presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo cuando leo esa parte me quedo impresionado. Me quedo con la boca abierta y digo, wow. Si hubiera estado el pastor aquel del YouTube, hubiera hecho pedazos a la gente. Y la gente, tal vez ahí mismo lo hubiera quemado, porque él mismo se lo buscó.
no por cristiano, sino por imprudente, porque él mismo buscó el martirio. Él mismo buscó el martirio. No quiere decir que no lleguemos a ser mártires en un momento dado, pero la situación es, bueno, ¿por qué eres mártir? Yo a veces me encuentro con hermanos que dicen que no los quieren en su trabajo, etcétera, y mil cosas. Y hay algunos que se lo buscan, de veras. Hay algunos que se lo buscan. Hay algunos hermanos muy imprudentes que se quieren sentir Juan el Bautista, se quieren sentir aquí yo no sé qué se quieren sentir, casi un Elías ante los profetas de Baal. No, hombre, si tú leyeras el libro de Santiago, si tú leyeras el libro de Efesios, si tú leyeras las cartas del apóstol Pablo, entenderías el significado del verdadero cristianismo. Hasta del patrón más difícil de soportar, dice que seamos pacientes. O sea, lejos de que le digas, eres un hijo del diablo, ahí quédate con tu trabajo, dice, sopórtalo con amor, dale testimonio, sírvelo, a eso te lleva. Qué difícil la enseñanza que en algunos lugares y púlpitos escuchamos. ¿En serio? Que quieren poner en disciplina a medio mundo. Hermanos, dice el libro de Romanos, capítulo 10, Pablo le dice a los romanos, vosotros tenéis celo, pero no celo conforme a ciencia. Ellos tenían cierto celo, sí, pero no conforme a ciencia, dice el apóstol. Y varios así somos, queremos actuar y decir que tenemos celo, pero no conforme a ciencia. Es conforme a nuestra mente, a lo que nosotros creemos o nos queremos sentir. No creas más de lo que eres. Sé humilde. Hay varios que necesitamos ir a la escuela y aprender un poco de teología, quiero decirte. Hay varios de los que aún compartimos aquí, como yo, que necesitamos aprender más acerca de las Escrituras para poder presentar el Evangelio a nuestros oyentes. Necesitamos sentarnos y poder entender el espíritu de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo volcó las mesas de aquellos. Entonces, volviendo a nuestro tema, porque creo que me estoy desviando, ¿sí? Creo que me estoy desviando, para hacerle ver a la gente, está mal el sistema, la forma que están llevando estos las cosas. Está mal la manera en la cual los están llevando a la adoración. Está mal. Fue una revolución en ese momento. Cuando nuestro Señor empezó a volcar las mesas, las monedas corrían por aquí, por el suelo, por allá volaban. Fue una revolución, me imagino. Fue una revolución. Mira, el Imperio Romano no era una policía, eran soldados que no era como la policía de nuestro tiempo. Cualquiera que quería armar un pequeño alboroto era llevado a la cárcel, al calabozo, era maltratado. Era maltratado. Y nuestro Señor no recibió ningún maltrato, no llegaron los soldados, los romanos estaban presentes en todas partes de la ciudad, pero no llegaron. Nadie fue y denunció, mira, aquel hombre está armando un alboroto, vente y párenlo, sáquenlo, llévenlo a la cárcel, otra cosa similar. Callaron los mismos sacerdotes, el mismo pueblo guardó silencio ante esto. Guardó silencio. No quiere decir que no debemos de tener celo nosotros por las cosas que a veces vemos. Por las cosas que a veces vemos. Tenemos que también tener celo, claro que sí. Sí, tenemos que tener celo. Todo cristiano tiene celo por las cosas santas, por las cosas sagradas, por las cosas de Dios. Debemos demostrar ese celo en su debido momento, con las personas que ameritan ese celo. Pero yo creo que tenemos que ser así.
No tenemos que quedarnos tampoco con las manos cruzadas. Ok, estás mal y bueno, al contrario, el Señor nos dice que señalemos, que denunciemos el pecado de las personas, lo que ellos hacen en oculto, que nosotros las denunciemos. Nuestro Señor denunció la maldad de esta gente, denunció lo que estaban haciendo, le señaló el pecado a aquellas personas, ¿sí? Le señaló el pecado, su maldad, etcétera. Entonces, la razón era el objetivo o el motivo por el cual el Señor empezó a volcar las sillas, la mesa de los cambistas, los animales, etcétera, era por una sola razón. La casa de Dios, el lugar donde se supone Dios recibiría adoración, estaba ya todo corrompido. El templo era el lugar, como acabábamos de leer hace un momento en Isaías 56, era el lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios se mostraba a las personas. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Un lugar donde podían buscar a Dios, donde Dios podía venir y manifestarse a ellos. El lugar correcto, el lugar adecuado era el templo, donde ellos venían y adoraban. Y esto puedo decirte, siempre ha sucedido. En el Antiguo Testamento, el primer lugar donde Dios se manifestó con el hombre, donde quiso estar con el hombre, donde quiso caminar con el hombre, partimos desde el huerto del Edén. Podemos decir que fue el primer templo creado por la mano de Dios misma. En el huerto, por eso es que cuando nosotros leemos el libro el tabernáculo, en el tabernáculo fue mandado a que se hicieran por ahí plantas, uvas, almendros, granados, etcétera, que se tallaran en algunos lugares del tabernáculo. Y tú dices, ¿de dónde fue? ¿Por qué Dios quiere mostrar o quiere poner ahí ese tipo de retablos? Para darnos a entender el origen, desde dónde viene Dios mostrándose, manifestándose a los hombres. Desde el huerto del Edén. Y ángeles y todo eso, dices tú, ¿para qué? El arca del testimonio, dices tú, ¿para qué Dios quiso aún hasta poner ángeles alrededor, hasta aún en el mismo, en las entalladuras que se hicieron? ¿Por qué? Para decirle al hombre que Dios habita en medio de ángeles. Dios habita en medio de ángeles, en medio de querubines, en medio de la gloria de aquellos ángeles, de esa alabanza de aquellos ángeles, seres creados por Dios. Y después Dios se manifiesta en el desierto. ¿En dónde se manifestó? En el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo. Nuestro hermano, me parece, nos compartió y él habitó entre nosotros. El hermano Ale, en la introducción casi, el primer capítulo del libro de Juan, dice que habitó entre nosotros. ¿Y sabes qué dice más? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Entonces está hablando de esa gloria, de esa presencia nuevamente. Dios habitó, ¿sí? Dios vino a habitar aún, hermanos, entre nosotros. El templo principal aquí, podemos decir también, es nuestro Señor Jesucristo. Dice, verso número 20, número 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de ¿qué templo? De su cuerpo. De su cuerpo. El templo principal
donde podemos acercarnos a adorar. El templo de templos es Dios, es Jesucristo, donde podemos venir y adorarle. Venir y adorarle. El Señor Jesucristo iba, por así decirlo, a levantar un nuevo sistema de adoración, una nueva forma de adorar a Dios, una nueva forma. Y cuando tú lees más adelante, vamos a ver este tema, leemos al capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice que Dios viene a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Dios viene a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Viene a buscar adoradores en espíritu, no en templos hechos por manos de hombres. Este lugar son 4 paredes que en un temblor se puede caer, pero quiero decirte que la presencia de Dios no puede apartarse de una persona. Cuando Dios viene y habita, cuando nosotros venimos y buscamos y le adoramos y nos rendimos, el Señor Jesucristo es el templo principal. Cuando Él resucita, Él, por así decir, implementa ese nuevo sistema de adoración. Por eso nos dice que Él vendría a buscar adoradores en espíritu y en verdad. ¿De qué manera lo iba a hacer? ¿De qué forma iban a ver o de dónde iban a venir esos adoradores en espíritu y en verdad? De aquellos que iban a entender el sacrificio que Él hizo en la cruz por ellos. Y también nos dice aquí en el capítulo 2, cuando Él resucitase, a partir de la resurrección de Jesucristo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, dice el verso 22, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura. Creyeron la Escritura. El Señor resucitó. Y aquí en este sentido se estaba cumpliendo una palabra profética. Se estaba cumpliendo una palabra profética y podemos decirlo también. Cuando aquellos hombres vinieron y le preguntan, bueno, ¿y qué señal nos muestras ya que haces esto? En el verso número 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Hermanos, este momento, esta situación de venir evento de venir y volcar las mesas y todo lo que ahí estaba, dice, es una señal, de lo que había dicho Malaquías capítulo 3. Es una señal, fíjate bien, de lo que dice Malaquías capítulo número 3. Déjame te leo rápidamente. Malaquías. Ellos buscaban alguna señal. Bueno, ¿por qué haces esto? Dice aquí, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará, verso 1, el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. En este caso se está refiriendo a Dios. Súbitamente vendrá el Señor a su templo, a quien vosotros buscáis. Estaban buscando algo. Todos los adoradores que habían llegado ese día, se habían dado cita, venían para buscar a Dios. Muchos se supone que venían para eso, para buscar a Dios. Y dice aquí, súbitamente vendrá. Y mira, ese día vino sin anuncio. Nadie vino anunciando, ahí viene Jesucristo, cuidado. Ahí viene Jesús, háganse a un lado. No. Dice más, el Señor es su templo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores.
y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia, en justicia, perdón. Entonces, esto que estamos viendo no fue un hecho aislado, era una señal del cumplimiento de estos pasajes. Nuestro Señor Jesucristo venía para limpiar esa adoración, purificar ese templo. Él venía para purificar y súbitamente llegó, dice nuestro Señor, a su templo. Iba a llegar súbitamente y en ese día llegó de repente. De repente vino para limpiar, vino para purificar. Yo no sé cómo diga tu Biblia ahí, pero ponen unos subtítulos, a veces entre textos o al inicio de un capítulo. Si volvemos al capítulo 2 del Evangelio de Juan, por ejemplo, ahí antes del 13, hay unas palabras que mi Biblia dice, purificación del templo. Purificación del templo. Son palabras que en la Biblia, en el original no vienen, pero se han añadido como subtítulos para decirnos algo, un objetivo que se iba a cumplir, algún tema que quiere tratar ciertos pasajes. Entonces, nuestro Señor vino a su templo para purificarlo exactamente, para limpiarlo. Yo no sé si en el próximo año se volvieron a hacer las mismas o los mismos rituales, si llegaron a pararse los mismos vendedores o de ahí pararon, pero quiero decirte que para nosotros, como pueblo, dice en el libro de Corintios, que nosotros, hermanos, somos su templo, hermanos. Tú y yo somos, 1 Corintios, capítulo 3, leamos el verso 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso 16 nuevamente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo somos hoy, en el tiempo presente, el templo. Somos tú y yo el templo, donde Dios quiere manifestarse y quiere manifestar su gloria a las naciones, al mundo. Tú y yo somos el templo de Dios. Tú y yo fuimos creados, fuimos llamados con un propósito. Tú y yo no somos este lugar no es el templo en el que estamos ahorita reunidos, no es el templo donde Dios solamente se manifiesta. Dios quiere manifestarse en su templo. El templo es aquel que Él ha limpiado, que Él ha lavado con su sangre, que Él ha comprado con aquel sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Ese lugar de adoración donde tú y yo podemos acercarnos a Dios, donde Dios quiere manifestarse, Dios quiere mostrar su gloria. Y el apóstol les dice, ¿no sabéis que vosotros, sois el templo? ¿No sabéis, dice, que sois templo de Dios? Tú eres el templo de Dios, por lo tanto, quiero decirte, debemos tener cuidado cómo nos acercamos a adorar a Dios. Tú y yo tenemos que tener cuidado de cómo nosotros adoramos a Dios a través de nuestra vida. Tú has sido comprado, tú has sido perdonado de tus pecados. Si es que has sido perdonado y has sido comprado, tú eres el templo de Dios, el lugar en donde habita Dios. El lugar en donde habita Dios.
Y si no lo eres, para allá quiere llevarte Dios. Para limpiarte, para purificarte, para perdonarte, para que puedas ir al arrepentimiento, para que puedas venir arrepentido delante de Dios, pedir su misericordia, su gracia, su perdón. Y si el Señor quiere, va a extender su misericordia a tu vida. Y te convertirás en ese templo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, más adelante vamos a ver el tema. El que me ama, mi palabra guardará. Y vendrá el Padre, vendré yo y moraremos en Él. Moraremos en Él. Tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos. Tenemos que tener cuidado entonces y comportarnos como tal, como templo, como iglesia, como casa de Dios. En nuestra manera de hablar, tenemos que tener cuidado. Muérdete la lengua cuando quieres decir una mala palabra. O sea, mira, hay temor, debe de haber ese temor reverente. Esta gente ya no tenía, el que estamos leyendo, ya no tenía temor. Se habían olvidado del temor de Dios. En ti debe de haber temor de Dios. ¿Cómo te acercas a Él? ¿Cómo te conduces a Él? ¿Cómo te diriges a Dios? Ese es el punto. Y es hacia allá donde quiere dirigirnos nuestro Señor Jesucristo a través de estos pasajes del Evangelio de Juan. En los versos número 22 dice que varios creyeron en Él. Ese día varios creyeron en Él. Dijeron, es cierto. Varios recibieron el Evangelio. Y hay muchos que hoy no tienen temor y se conducen como ellos quieren. Algunos que dicen que son cristianos dicen malas palabras. Algunos que dicen que son cristianos y no viven una vida recta y santa. O sea, hacia donde quiere Dios llevarnos como iglesia, como templo, es a ser santos solo para Él, a vivir solo para Él, para su gloria, para darle honra a través de nuestras vidas. Y yo no sé en ese sentido cómo estemos conduciéndonos o cómo tú te estés conduciendo. Pensemos en estas cosas. Consideremos que nosotros somos el templo de Dios. Entendamos, somos el templo de Dios y debemos representar esto como tal. ¿Qué podemos decir de nuestros días? Varios han convertido la casa de Dios, puedo decir, en casa de mercado. Yo no sé si llegara a la iglesia de algunos predicadores de la prosperidad, estoy seguro que los agarraría a latigazos tal vez. Yo no sé si se presentara hoy nuestro Señor Jesucristo al templo de algunos que dicen que son casa de Dios, empezaría a sacar a todos aquellos pastores que predican la prosperidad. Hay mucha gente que está siguiendo esto, puedo decirte. Hay mucha gente que está escuchando que va a ser grandemente bendecido. La gente tiene comezón de oír. La gente quiere que le digan que es buena persona. La persona quiere escuchar que es un triunfador. Ahí están ese tipo de movimientos. La gente quiere escuchar que Dios le va a bendecir, si siembra, va a recibir al 100 por 1. Quiere ver que el cielo se abra y caiga dinero. Está oyendo la gente lo que su corazón quiere escuchar. Lo que en su corazón hay, avaricia. Avaricia. Esto es lo que están escuchando en muchos lugares. La casa de Dios en otros lugares se ha convertido en un parque de diversiones. No se acercan para adorar a Dios exactamente. No se acercan para rendir sus vidas a Dios. Están buscando a ver cuándo vamos a salir de paseo, cuándo vamos a ir al cine. Hermanos, vengo de una iglesia, de un lugar donde no siempre se
no se busca la santidad y la rectitud. Recuerdo cuando después de las reuniones, mañana vamos a ir al cine a tal hora, te invitamos. Muchos lugares, o varios lugares, son ese tipo de clubes. No es un lugar donde te llevan o te invitan, te amonestan o te dicen buscar la santidad de Dios en tu vida. No te llevan a ser temeroso, más temeroso de Dios. Y yo creo que nuestra adoración se muestra de diferentes maneras. Nuestra adoración se muestra de diferentes formas. Este no es un templo, pero puedo decirte algo, es un lugar donde nosotros dedicamos este día, este tiempo, este lugar lo tenemos como un lugar donde venimos a buscar a Dios. No que tenga algo en especial, pero Dios se manifiesta cuando nos reunimos en su nombre. Él lo dijo, cuando se reúnan 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré. Y si está ahí, está para bendecir. Dios viene para bendecirnos, para hablarnos, para mostrarnos nuestra condición tal vez pecadora. Tú y yo somos el templo. Hermanos, que cada uno de nosotros busquemos con nuestra adoración, con nuestra manera en la cual le hemos dicho que nos hemos rendido a Dios, que mostremos nuestra forma, que mostremos esa adoración aún con el servicio. Varios decimos, voy al servicio, ¿cierto? Cuando salimos de casa le dices al vecino, ay, cuidas mi casa, le echas un ojo, voy al servicio. ¿Al servicio de qué? ¿Cierto? ¿O has escuchado a la gente que dice voy al servicio? ¿O has escuchado a personas que van a otro lugar y te dicen vamos al servicio? Vienes a servir a Dios, se supone, ¿cierto? ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Cómo le servimos a Dios? Hay varios que no conocemos. Solo te vemos llegar y cuando nos damos cuenta ya no estás. No buscas integrarte. No buscas hacerte uno con los que lloran, con los que ríen. De eso se trata el servicio, nuestro servicio. Pensando en los jóvenes, un joven tiene más tiempo para servir a Dios. Y si tú eres joven y no le sirves a Dios, cuando te cases vas a estar tal vez maniatado, yo no sé, porque vas a tener cuidado de tu esposo, de tu esposa. Si no le sirves ahorita, soltero, soltera, tal vez no le sirva, menos le sirvas cuando te cases. Si ahorita no lo das todo por Dios, si ahorita no te entregas tu vida y no la rindes a Él, cuando tengas más años se te hará más pesado. Y bueno, los que somos mayores, no importa la edad que tengamos, Dios quiere tomarnos y hacernos un instrumento para su gloria. Dios quiere tomarte y hacerte un instrumento en sus manos. En donde quiera que estés, en donde quiera que Él te ha puesto, Él quiere ahí que esté o que haya un testimonio, ya sea en tu trabajo, en tu casa, como madre, como padre, en donde sea. Dios quiere poner a alguien ahí que esté para servir a los demás, para dar testimonio a los demás. Tú eres el templo, acuérdate, un lugar sagrado, un lugar que Dios ha bendecido y donde quiere mostrar su gloria. Vamos a terminar cerrando nuestros ojos. Señor,
Gracias por este día. Llénanos de tu celo y de tu amor, Señor, te rogamos, para vivir una vida recta, santa. Oh Señor, salgamos entendiendo que somos tu templo, Señor. Somos tu habitación. Tu palabra dice que tú habitas con el pobre y humilde de espíritu, Señor. Que seamos esos pobres y humildes que tiemblan a tu palabra, Señor, que se rinden a ti, Dios. Llama a cada uno de los que hoy han venido, Señor. Toca sus vidas, sus corazones, Señor. Tal vez su manera en la cual ellos adoran no es la correcta. Puedas también traer, Señor, esa confrontación. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, estamos despedidos.